Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase. Esta clase va a estar muy interesante porque vamos a comprender a cabalidad cómo es que funcionan los fractales y cómo es que nosotros vamos a aprovecharnos de este conocimiento para poder operar en base a la acción del precio y a mi estrategia principal de Smart Money Concepts. Mi estrategia principal consta y se basa precisamente en la acción del precio, en los conceptos de Smart Money y en otros conceptos de liquidez. Ok, pero para poderles enseñar mi estrategia completa, necesito que ustedes tengan unos fundamentos muy importantes, ¿verdad? Y la fractalidad del precio es un elemento esencial, ¿verdad? Es un elemento muy esencial. Ok, vamos a ver también sobre los tipos de estructura. Ok, porque hay distintos tipos de estructura. Vamos a irnos a revisar. Permítame, vamos a dejar esto plano porque no me gusta cómo está. Lienzo creo que es, sí, sólido y ninguno. Ok, vaya. Tenemos una estructura por liquidez y tenemos una estructura en swing, ¿ok? Y también existe la tendencia. Estas tres formas de ver el gráfico corresponden a distintas estrategias que existen en el mundo del trading, ¿ok? También existe la estructura basada en el análisis cuantitativo, ¿ok? Que es una estructura cuantitativa por liquidez. Ok, entonces yo ya les estoy indicando que son 4 formas de ver el precio. ¿Cómo es que voy a identificar mi forma de operar? Hay 4 formas. Está el de liquidez, creo que lo voy a escribir mejor porque va a estar largo. Vale. Creo que se va a quedar en blanco. Vale. Tenemos estructura en swing. Ok, luego tenemos la estructura por liquidez. Luego tenemos la estructura cuantitativa por liquidez. Y luego está la tendencia. Porque es muy importante que ustedes entiendan sobre esto. Porque si ustedes me entienden sobre eso, no van a poder comprender sobre la fractalidad del precio. ¿Ok? La tendencia se basa en medias móviles. ¿Ok? Si yo tengo una media móvil, el precio se mueve en impulsos y retrocesos en una media móvil, sea la de 50, la de 55, la de 200, la 20, la de 8 periodos, la de 10, ¿verdad? Una media móvil exponencial o una media móvil simple. ¿Ok? Este tipo de análisis se basa en operar a favor de la tendencia. Cuando yo tengo una tendencia, yo puedo operar en cada retroceso a favor de la tendencia. ¿Ok? Luego tengo la estructura en swing. La estructura en swing se basa en fractales. Yo tengo un impulso, un retroceso y cuando me rompe a un nuevo máximo, yo ya tengo un mínimo, tengo un máximo, tengo un mínimo y un máximo. ¿Ok? Si el precio me hace únicamente esto, tengo un impulso y un retroceso. ¿Ok? Entonces yo aquí tengo, yo aquí tengo un impulso y un retroceso. Yo aquí tengo un mínimo y aquí tengo un máximo. Pero este de aquí está pendiente, ¿verdad? Yo no puedo decir que hasta ahí es el mínimo, porque el precio puede seguir bajando más, ¿verdad? Y puede incluso romperme este mínimo o puede incluso empezar a subir desde aquí. No sabemos, ¿verdad?
Pero cuando ya me rompe este extremo o me rompe este otro extremo, entonces se dice que yo ya tengo un mínimo, ¿ok? Entonces, el mínimo se forma hasta que me rompa uno de estos dos extremos. Si me lo rompe arriba, entonces yo ya tengo un mínimo, ¿ok? Y este máximo es el que queda pendiente, ¿ok? Así que básicamente, para que no se enrollen, la estructura en swing se basa en los máximos y los mínimos generados en el gráfico, ¿ok? La estructura por liquidez se basa, lo voy a hacer con esta herramienta, es un esquema, es una estructura un poco más compleja, ¿verdad? Pero viene siendo prácticamente como un elemento compuesto de la estructura en swing, ¿ok? Entonces yo aquí tengo un mínimo y yo aquí tengo un máximo. Entonces yo tengo un rango operativo. Cuando me toma liquidez y rompe, yo aquí tengo un mínimo. Y cuando me toma liquidez y rompe, yo aquí tengo un máximo. Por lo tanto, yo ahí tengo un rango operativo. La estructura en swing no requiere precisamente que tenga un patrón de giro en cada extremo, sino que simplemente es un impulso, un retroceso, y el máximo o el mínimo se marca cuando se rompe uno de los extremos, ¿ok? Yo aquí tengo que romper uno de estas reversiones para poder indicar que yo tengo un nuevo fractal o que tengo un nuevo impulso, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de una tendencia, yo tengo una media móvil, lo voy a dibujar un poco más por acá. Digamos, yo tengo una media móvil, más o menos así, ¿ok? Yo tengo un impulso, el retroceso es hasta que toque la media móvil, ¿ok? Y yo voy a operar a favor de la tendencia, ¿ok? Entonces los conceptos son distintos porque la forma en que y los criterios que se toman para poder indicar un máximo o un mínimo se establecen por los criterios que tiene cada estructura. La estructura basada en liquidez tiene que haber una reversión abajo y una reversión arriba. Yo tengo un rango operativo, ¿ok? En el caso de la estructura en swing, yo tengo un rango operativo aquí, ¿ok? Cuando me lo rompe, yo aquí tengo un nuevo mínimo. Entonces, mi nuevo rango operativo basa desde aquí hasta arriba, ¿verdad? Yo ahí tengo dos rangos operativos. Tengo aquí el número 1 y aquí tengo el número 2. Y aquí tengo un solo impulso, ¿ok? Yo aquí tengo un solo impulso. Si yo quiero dibujar otro impulso más, entonces voy, digamos, alcista, ¿verdad? Entonces yo voy desde aquí, otro impulso, toma de liquidez y rompimiento, y ahí lo tengo, ¿verdad? Aquí ya tengo dos rangos operativos, aquí, aquí, y luego aquí y aquí, ¿verdad? Y aquí tengo un solo impulso, retroceso, un solo impulso, ¿ok? Que básicamente viene siendo esto, ¿verdad? Básicamente viene siendo esto. Por eso, tanto la estructura por liquidez como la estructura en swing son compatibles, porque me dibuja prácticamente lo mismo, nada más que este tiene un criterio, ¿verdad? Para definir un mínimo y un máximo. ¿Cuál es el criterio? Que me tome liquidez y rompa. En este caso no.
Mi criterio es única y exclusivamente que me rompa un máximo. ¿Okay? No importa si toma liquidez y rompe, no importa cómo cierra eso. Lo que me importa es que el precio rompa por encima de este máximo. ¿Ok? Así que ahí están las dos formas, los dos tipos de estructura. ¿Ok? Y en el caso de la tendencia, yo no necesito tener un rango operativo. Lo que necesito es mi media móvil. ¿Ok? Vale. Ahora vamos a hablar de la estructura cuantitativa por liquidez. ¿Ok? Vale. La estructura cuantitativa por liquidez, yo tengo un movimiento. Puede ser una estructura en swing o una estructura basada en liquidez, ¿verdad? Pero ¿dónde van a ser mis extremos? Mi rango operativo. Mi rango operativo se va a basar en zonas de liquidación, ¿verdad? Yo aquí tengo un área en donde el precio, si llega a este punto, aquí voy a encontrar zonas de liquidación de 50 a 100x, por decirles un ejemplo. Y yo aquí tengo otra zona que si el precio llega aquí, me va a liquidar longs, ¿verdad? Entonces mi rango operativo no va a ser ni por máximos, ni por mínimos, ni nada de eso, sino que mi rango operativo va a ser desde el extremo donde hay pools de liquidez en la parte alta y pool de liquidez en la parte baja. Entonces, ¿cómo voy yo a tener mi máximo y mi mínimo? En base a ese rango que tengo yo en donde están los pools de liquidez, donde las posiciones de los traders de futuros, ¿verdad?, son liquidadas. Y son liquidadas porque llegan al 100% en rojo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Pues bueno, si el precio baja, mi target, mi zona donde yo voy a cerrar mi posición va a ser aquí. Y aquí va a ser como precio, como target, también sirve como una zona de entrada para ir a buscar la siguiente liquidez, ¿verdad? Y esos son los tipos de estructura que tenemos, ¿verdad? Vale, ahora, ya después que les he dado todos estos conceptos, vamos a ver en profundidad lo que es la fractalidad del precio. Ya tenemos la base, ahora ya podemos decir dónde estamos parados y qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros acá tenemos una estructura en swing. La estructura en swing nos va a servir para definir nuestro rango operativo. ¿Ok? En este caso, yo aquí tengo este máximo y este mínimo. ¿Ok? Tengo aquí un solo impulso. Esto es una estructura en swing. ¿Ok? La estructura basada en liquidez me va a servir también para... esto aplica para la estructura basada en liquidez también. ¿Ok? Vale. Si yo aquí tengo un solo impulso, pero luego, ¿qué sucede? El precio me empieza a generar máximos, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Me empieza a dar puntos dentro de este rango operativo. Y aquí es donde hay que poner mucha atención, ¿verdad? Porque yo puedo operar un fractal grande de la misma temporalidad. Permítame que ya no tengo espacio. Yo puedo operar un fractal grande, pero dentro de ese fractal pueden haber impulsos y retrocesos más chiquitos, ¿verdad? Impulsos y retrocesos más chiquitos. ¿Ok? Entonces, aquí empieza lo complejo de operar por estructura. ¿Por qué? Porque si yo tengo, y por eso les digo yo que pongan atención porque es muy importante, si yo tengo un solo impulso acá,
¿qué es lo que yo voy a operar? Yo voy a operar esos tramos pequeños. Pues la verdad es que son operables, pero si yo me pongo a operar dentro de este impulso, lo más probable que va a pasar es de que cuando yo entre en short en esta zona de acá, en una de esas me va a sacar el stop loss y va a ir a buscar el extremo del impulso real, ¿verdad? Porque todas estas son inducciones que nos da el precio, ¿ok? El precio ya no me hizo un nuevo mínimo, como ustedes pueden observar, el precio me hizo un doble piso, ¿ok? Así es que es muy importante entender que la fractalidad del precio es un tanto compleja en el sentido de que si yo no me fijo qué tengo detrás, yo puedo cometer el error de abrir un short en esta parte de acá pensando, ¿verdad?, de que el precio me va a hacer un nuevo mínimo. Pero ¿qué pasa? El precio me hace una reacción y el precio luego se devuelve, ¿verdad? Y aquí yo empiezo a tener, bueno, en este caso el precio se fue a favor, pero hay ocasiones en las cuales el precio no hace eso, sino que te hace una pequeña reacción porque es un fractal tan pequeñito que ya su rango operativo es este y el tramo, el recorrido que tiene es únicamente este, y luego se va a buscar el fractal más grande. ¿Ok? Así que tenemos que tener cuidado cuando el precio me comprime demasiado y me genera desorden, ¿verdad? Así que es muy importante a la hora de ejecutar y de interpretar el gráfico, cuando nosotros hacemos el análisis, de que realmente estemos dentro de un rango operativo que no esté dentro de otro, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo más, yo aquí tengo un rango operativo, ¿verdad? Me saca el stop loss, vean, me saca el stop loss y luego saca el stop loss de los otros, ¿verdad? Por lo general, el precio siempre va a hacer eso cuando esté dentro de un impulso más grande, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado si van a operar dentro de un solo impulso, porque podría sucederles eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué corresponde hacer? Lo que corresponde hacer es operar el fractal más grande posible, ¿verdad? Y si no, pues esperar, si no tenemos una idea clara, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos dentro de aquel impulso, ¿verdad? Aquí tenemos otro rango operativo, un fractal en el cual me fue comprimiendo el precio hasta que finalmente me hace un patrón de giro, ¿verdad? En esta parte de acá, impulso, retroceso, toma de liquidez, rompimiento, regresa y se va, ¿verdad? Se va a abarcarme un nuevo máximo, ¿ok? Así es que mi consejo es el siguiente: cuando nosotros operamos por rangos operativos, operamos por estructura y no por tendencia, nosotros tenemos que tener cuidado de no estar operando dentro de un fractal que sea mayor, ¿verdad? Eso es la primera precaución que se debe de tomar. La segunda precaución que se debe de tomar es que nosotros vamos a operar a favor de la estructura, ¿ok? Cuando el precio esté en el extremo correcto. Es decir, si el precio está cayendo, ¿verdad? Yo voy a operar, digamos, tengo un order block acá, en esta parte de acá, estoy dentro de mi rango operativo, yo puedo entrar aquí, ¿verdad? Y cerrar en una zona donde yo sé que el precio va a tener conflicto. ¿Ok? Y si el precio está en la parte de abajo de esto, ¿verdad? Y yo veo algo interesante, pues yo puedo entrar aquí, digamos acá, y esperar a que el precio llegue a la zona, ¿verdad? E ir protegiendo el trade. ¿Ok? En este caso tuvimos una caída, luego ahora podemos entender en retrospectiva que este impulso fue el último y que este fue un proceso de acumulación para poder expandir
hacia el otro lado. Ok, siempre que nosotros veamos que el precio me empieza a marcar máximos y mínimos dentro de un solo impulso, yo tengo que pensar inmediatamente en un rango y buscar una reversión para poderme subir al cambio de tendencia, ¿verdad? En este caso el precio llegó a los 30.800 ya por la noticia, por manipulación, pero nosotros ya habíamos visto esto con anticipación, ¿verdad? Gracias a lo que es la fractalidad del precio. Ahora, ¿qué corresponde en estos precisos momentos? Tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Y todo esto que está aquí está dentro de este impulso alcista, ¿verdad? Entonces, ¿qué corresponde hacer? En este caso, como el precio está en la parte de abajo, está acumulando, yo puedo entrar en largo aquí, asumir un riesgo, pongo mi stop loss, porque voy a entrar ahí, porque mi riesgo va a ser pequeño, ¿verdad? Mi riesgo va a ser pequeño. Ahora bien, tengo que entrar en contexto también con otras temporalidades, porque si me voy al gráfico de 4 horas, yo puedo ver que aquí tengo un solo impulso desde aquí hasta acá. Entonces, ¿realmente me conviene entrar a la mitad? Pues realmente no. Me convendría que el precio bajara un poco más para poder entrar, ¿verdad? En este impulso retroceso y para marcar un nuevo impulso alcista, ¿verdad? Que me llegue a este Fair Value Gap. Entonces, mezclamos lo que son las temporalidades, ¿verdad? Mi temporalidad principal H4 y mi temporalidad de refinamiento o de ejecución sería M15. Entonces, cuando H4 yo tengo una dirección, tengo un rango operativo, yo tengo que tener cuidado en estas zonas, ¿verdad? Y esperar el mejor momento para poder entrar. Lo ideal es que cada vez que nosotros tengamos un fractal, digamos aquí un mínimo y un máximo, cuando el precio regrese, entrar una vez, ¿verdad? Entrar una vez, tenemos en el mínimo, en esa parte de acá, ¿verdad? Que aquí más adelante les voy a explicar los filtros de entrada, ¿verdad? Y las confirmaciones para poder entrar, para tener un pequeño movimiento. Si vemos que el precio se regresa, entonces nos salimos y esperamos, porque ya sabemos que el precio me va a hacer un rango. Precisamente después de este impulso, el precio me bajó, me creó un mínimo más alto que este, pero en el siguiente impulso ya no me pudo generar un nuevo máximo, ¿verdad? Para irme a hacer esto. Entonces, cuando yo ya no tengo dirección, ¿qué es lo que tengo? Es un rango, ¿ok? Cuando el precio ya no me marca un nuevo máximo, entonces yo espero, ¿verdad? Pero los extremos, ¿verdad? Ahí es cuestión de cada quien y la estrategia de cada quien. Por lo que respecta a este video, pues nada más indicarles lo que son la fractalidad del precio, ¿verdad? Es muy importante identificar los tipos de estructura, porque si nosotros identificamos la estructura, podemos identificar los fractales. Y esto les va a servir más adelante en los siguientes videos que les voy a estar compartiendo y me van a poder comprender mejor, ¿verdad? Me van a poder comprender mejor porque utilizamos mucho lo que es la fractalidad del precio para poder operar, ¿verdad? Porque nos basamos en rangos operativos. Y de ahí pues marcamos order blocks, marcamos imbalances, marcamos extremos y todo eso. Así es que por lo demás, espero que les haya gustado este módulo avanzado y bueno, que pasen un lindo día.